La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar del tabaquismo y de los mitos sobre el tabaquismo con la doctora Soledad Coronel, neumóloga. Y vamos a ver la placa, por favor, que dice lo siguiente: el consumo de tabaco es la principal causa de enfermedad, discapacidad y muerte a nivel mundial. Cada año más de 5 millones de personas en el mundo mueren a causa del tabaquismo. Se estima que la mitad de los fumadores muere de una enfermedad relacionada al consumo del tabaco y viven en promedio 10 a 15 años menos que los no fumadores. Sin embargo, circulan mitos para no abandonar este hábito. Y estos mitos que seguramente habrás escuchado: yo fumo, no me hace nada, qué sé yo, fulanita fumó, mi abuela fumó hasta los 100 años y ahí recién se murió. Bueno, de eso vamos a hablar con nuestra invitada. Gracias a las marcas que están apoyando a nuestro programa. Y muchísimas gracias al más importante. Le agradecemos a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo, por darnos este nuevo día con todas las posibilidades que con él vienen y por darnos cuenta nosotros de que está en nuestras manos mejorar lo que no nos gusta. Desde aquí, con esa energía, comenzamos El Doctor en Casa. Bienvenidos todos. Hacemos un pequeño corte. Yo voy a saludar a mi invitada, la doctora Soledad Coronel. Enseguidita volvemos. Estamos con nuestra invitada. Ella es la doctora Soledad Coronel, neumóloga. Doctora, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Vivi. Gracias por la invitación al programa. Un placer estar aquí con ustedes. Bueno, un gusto tenerte aquí. Vos sos neumóloga, la doctora es neumóloga, y vamos a hablar justamente de los mitos del tabaquismo. Pero antes de ir a los mitos, vamos a hablar un poquito de este flagelo que es el tabaquismo, que es un vicio, porque la gente se envicia, no puede dejar así nomás de un día para otro. ¿Y qué daño hace al organismo, doctora? Sí, generalmente, mira, el cigarrillo empieza a producir daños desde el momento que uno empieza a fumar, ¿verdad? No existe un nivel seguro de consumo para la salud, ¿verdad? Empieza a generar daños desde el momento mismo de una pitada, ¿verdad? Y entonces empieza a generar varias sustancias tóxicas. Se conocen más de 7.000 sustancias tóxicas que produce el humo de cigarrillo. De ellas ya se conoce también que 70 son cancerígenas, es decir, que producen cáncer. Y entre ellas también existe una sustancia que se libera en el humo del cigarrillo, que es el monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas inerte que se une a la hemoglobina de la sangre, ¿verdad? Y tiene la capacidad de desplazar al oxígeno que se encuentra unido a la hemoglobina. Entonces, al desplazarla, lo que hace es disminuir el aporte de oxígeno a todos los órganos del cuerpo. Por lo tanto, el cigarrillo genera daños en todos los órganos del cuerpo. Bueno, y hace daño no solamente el tema de cáncer, sino que trae un montón de problemas también, ¿verdad? Así mismo es, Vivi. Mira que aumenta ya el riesgo de padecer cáncer de pulmón, el riesgo de padecer enfermedades
cardíacas, ¿verdad? El infarto cardíaco, también el riesgo de accidentes cerebrovasculares, el riesgo aumentado de infecciones respiratorias recurrentes. Si hablamos en los niños, ¿verdad? En los niños, en las mujeres embarazadas, los recién nacidos vienen con bajo peso, tienen mayor riesgo de sufrir la muerte súbita del lactante. Hay un ausentismo escolar, hay un aumento de las consultas a las urgencias y ni qué decir las infecciones respiratorias a repetición que se producen también en los niños, ¿verdad? Entonces, no genera solamente daños en el fumador, sino también en su entorno completo. Claro. Bueno, y yo hace poco estuve por Brasil y vi en un lugar donde entré a comprar algo que estaba el dispenser donde se ponen las cajas de cigarrillos. El dispenser ya tenía del ministerio, obviamente es una obligación que coloquen, ¿verdad? Tenía como un cartel bien grande, o sea, vos mirabas y veías el cartel antes de ver los cigarrillos. Y ahí explicaba que decía, este producto produce impotencia, ¿verdad? Y tenía unas figuras así muy significativas, ¿verdad? Como para que la gente, o sea, si usted compra esto, le puede pasar. Yo siempre insisto en eso porque es lo que parece que asusta más, ¿verdad? O llama más la atención por lo menos. Sí. ¿También causa impotencia, doctora? Así mismo es, disminuye en un 50% la motilidad de los espermatozoides y eso genera un 75% de infertilidad en los varones, ¿verdad? Entonces eso genera también un 40% de mayor riesgo de que los varones se queden impotentes por culpa del cigarrillo, ¿verdad? Y el motivo es que las arterias que irrigan el aparato genital masculino, pues contiene todas las sustancias tóxicas que vienen acompañadas en el cigarrillo, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces nos ponemos de acuerdo todos y ya nos damos cuenta de que no hay nada bueno en el cigarrillo. Vos podés ir, el médico te puede recetar y te puede decir una copita de vino todos los días, pero jamás te va a decir una pitadita de cigarrillo todos los días. O sea, no, por donde le mires, hace mal. Y la historia de que adelgaza, de que combate la ansiedad y un montón de otras cosas, vamos a ver en el programa de hoy, porque estos son uno de los mitos, varios mitos que hay alrededor de todo eso. ¿Por qué? Porque la industria tabacalera es un motor que mueve un montón de millones y millones de dólares en el mundo entero. Entonces, obviamente, hay toda una parte de marketing que está tratando de influenciar ya desde los más chiquititos en diferentes momentos, y antes era peor. Ahora por lo menos ya está prohibido que en las películas haya gente fumando o que en los dibujitos animados y todo eso, ¿verdad? Sí. Pero es por eso, o sea, es un vicio. O sea, como ya dice su nombre, habla una exfumadora, por eso que estoy hablando así. Da gusto, ¿verdad? Cuando vos fumás, te produce un placer y qué sé yo, pero después es como que estás en una jaula y no podés salir. Y esa jaula es una jaula que te va a dar solamente cosas negativas a tu vida, a tu día a día, a tu cuerpo. Va a traer enfermedades y todo eso. Entonces, al final, ¿qué es lo que queremos, verdad? Queremos disfrutar y estar sanos. Así mismo es, Vivi. Y con respecto a lo que decías, ¿verdad? La nicotina del cigarrillo es la que produce la adicción y actualmente el tabaquismo es considerada como una enfermedad, ¿verdad? La nicotina tarda en llegar más o menos 7 a 10 segundos en el cerebro, ¿verdad? Y no solamente produce tantos cambios estructurales a nivel cerebral, que el fumador no solamente tiene el impulso de fumar, sino que también por todos los daños que genera en el cerebro a lo largo del tiempo, tiene como reducida la función de inhibir ese impulso de volver a agarrar el cigarrillo. Claro. Y es el motivo de las recaídas constantes, ¿verdad? Claro. Sobre todo los que quieren dejar el consumo. Claro, cuesta mucho dejar, pero se puede. Es un vicio, no es diciéndole a la persona que fuma, ay, deja ya de fumar, que no deja de fumar porque es desobediente, sino porque realmente cuesta. Y bueno, de eso vamos a hablar en el programa de hoy. Justamente porque se puede. Yo hablo solamente de lo que yo tengo certeza, y tengo esa certeza porque fumé 20 años y hace 11, 12 años ya va a ser que dejé de fumar, comencé a fumar luego de muy jovencita. Probando, porque te querés hacer la grande, porque te querés hacer no sé qué, por rebeldía o por lo que sea, pero es una gran tontería que
que uno comete, aún personas inteligentes fuman. Entonces ahí está la contradicción y ahí se ve que realmente es un vicio como dice su palabra, vicio. O sea, hay que atacarlo de muchas maneras, de manera a poder salir de esto. Así mismo. Bueno, tenemos un material, porque si no voy a hablar yo acá. Me encanta este tema. Vamos con este primer material. Estamos hablando de mitos sobre el tabaquismo. A ver. Fumar es solo un mal hábito o vicio, y unos pocos cigarrillos al día no hacen daño. La nicotina es una droga muy adictiva. Fumar no es un hábito o un vicio, sino una adicción. El consumo de tabaco está catalogado como enfermedad. No hay ningún nivel de consumo seguro para la salud. El riesgo de enfermedad coronaria aumenta luego de fumar de 1 a 4 cigarrillos por día. Los fumadores de pocos cigarrillos también tienen mayor riesgo de cáncer de esófago, estómago y páncreas. ¿Está correcto eso? Es así mismo, Vivi. Como decía, no existe ese nivel seguro de consumo para la salud, ¿verdad? Unos pocos cigarrillos es lo mismo que 2 cajas por día, ¿verdad? Obviamente que es también dosis dependiente, ¿verdad? Cuanto más cigarrillos fumados, cuanto menor es la edad de inicio, que cuando uno empieza a fumar más tempranamente, sí, los riesgos van aumentando, ¿verdad? Pero tampoco porque uno diga, no, yo fumo solamente 1 o 2 cigarrillos por día, no me va a hacer nada, ¿verdad? Es totalmente incorrecto porque, como decía al comienzo, el cigarrillo empieza a producir daños en el organismo desde el momento en que uno empieza a fumar, ¿verdad? Y eso de decir yo salgo afuera para fumar y no fumo en la casa es también algo totalmente incierto, ¿verdad? O sea, no. Igualmente el humo de cigarrillo puede penetrar a través de las aberturas de las puertas y quedarse en el ambiente. O por ejemplo, aquel fumador que dice voy a fumar mientras no están los chicos en la casa o mientras nadie está en la casa, ¿verdad? Entonces el humo de cigarrillo permanece en el ambiente y hay textos que se publican, ¿verdad? Que dicen que se necesita como un viento huracanado para sacar todas las sustancias tóxicas que permanecen en el ambiente, porque sale el olor al ventilar las habitaciones, pero todas las sustancias tóxicas se impregnan en las alfombras, se impregnan en las cortinas, en los muebles, en las paredes, mismo en las personas, ¿verdad? Sí. Por más de que uno salga a fumar afuera y después entra a la casa, pues viene con el olor a cigarrillo en el pelo, en la piel, en la ropa, en todos lados, ¿verdad? Entonces, eso de decir que no va a hacer daño porque no se está fumando directamente enfrente a la persona es totalmente negativo. No, hace daño por donde veas y aunque salgas, como decía la doctora, aunque salgas afuera, bueno, no vas a salir adentro, aunque salgas, al entrar ya el fumador viene con todo eso, con todo el humo, aunque no se vea el humo, ¿verdad? Así con las mismo. Partículas que hacen daño. Bueno, vamos con otro mito. No, vamos al corte. A la vuelta continuamos. Seguimos hablando con la doctora Soledad Coronel, ella es neumóloga, nuestro tema mitos sobre el tabaquismo. Hay varios mitos y vamos a seguir charlando sobre estos mitos y vamos a ver este siguiente material, por favor. Dejar de fumar es solo cuestión de fuerza de voluntad. Para muchos, tener fuerza de voluntad no es suficiente, ya que fumar es una adicción. Existen tratamientos psicosociales y farmacológicos que duplican las chances de éxito. Siempre es bueno dejar de fumar con algunos beneficios inmediatos. Incluso aquellas personas que dejan de fumar después de los 60 años mejoran su expectativa y calidad de vida.
Así mismo es, Vivi. El cigarrillo genera 3 tipos de dependencia, ¿verdad? La física, que es producida por la nicotina misma, la adicción que genera la nicotina. Además, también genera una dependencia psicológica, ¿verdad? Se convierte como el compañero de una persona y prácticamente parece imposible romper ese lazo que se genera entre el fumador y el cigarrillo, ¿verdad? Y también genera una dependencia social, ¿verdad? Porque sigue constituyendo un acto social. La gente se reúne para formar, hace reuniones, digamos, para fumar en grupos, ¿verdad? Y aparte de eso, en la adolescencia constituye como un signo de rebeldía o de madurez, ¿verdad? Entonces, todas estas dependencias que genera el cigarrillo son las que hacen que sea muy difícil dejar también el hábito, ¿verdad? Y si vamos a hablar de los beneficios que produce el dejar de fumar, pues podemos decir que ya a los 20 minutos que uno deja de fumar ya se normaliza la presión arterial, ¿verdad? A las 12 horas ya está disminuido los niveles de dióxido de carbono en sangre, que decíamos que era lo que impedía que se produzca el aporte de oxígeno a todos los órganos del cuerpo, ¿verdad? Pero sí hay que tener en cuenta que recién al año de dejar el hábito tabáquico uno se convierte en exfumador, ¿verdad? Mientras no se cumpla el año, uno no puede decir todavía que es un ex tabaquista. Claro. Y recién a los 15 años podemos decir que el riesgo de enfermedades cardiovasculares es similar al de los no fumadores. Bueno, también decía este material que no importa qué edad tengas o cuándo dejes de fumar, porque siempre hay beneficios. O sea, no porque una persona tenga 60 años y diga, no, yo fumé toda mi vida que voy a dejar de fumar, ahora el daño ya está hecho. No es así, o sea, el daño está hecho, pero podés frenar que siga siendo mayor, ¿verdad? Así mismo es. Si vamos a decir que los que tienen 60 años dejan de fumar, podemos decir que van a vivir un poco más tiempo de lo que sería si es que continúa fumando, claro, ¿verdad? Claro. Entonces, y con mejor calidad de vida. Así mismo es. Bueno, es importante eso. Y también lo que decía el material, reiteraba que yo decía es un vicio y dice es una adicción, o sea, es mucho más profundo todavía. Asimismo, lo que comentábamos al comienzo, ¿verdad? Cuesta muchísimo dejar de fumar, no es solamente cuestión de fuerza de voluntad, sí, como decía el material, ¿verdad? Realmente se necesita un apoyo psicosocial, ¿verdad? Y aparte de eso, el tratamiento farmacológico que ha demostrado que también funciona para ayudarle a los fumadores a dejar el vicio. Claro, porque cuando uno fuma y sabe todo, ahora los fumadores que están viendo, no me cambien de canal, que están viendo el programa, por ejemplo, se da cuenta, o sea, uno es inteligente, tiene cerebro, tiene neuronas, se da cuenta que es algo que hace mal, pero sin embargo hay algo que te hace, porque eso es una adicción. Pero es importante ver eso, darnos cuenta, y no es solamente querer dejar de fumar, porque cualquier fumador que esté viendo el programa seguramente ya intentó dejar de fumar y uno intenta muchas veces. Y entonces eso es frustrante porque es como que es más fuerte que vos y tenés que volver a fumar y eso te frustra y uno dice, bueno, pucha, no tengo fuerza de voluntad o qué es lo que me pasa y se sigue fumando y después otra vez tomás impulso y dejás otra vez de fumar y a lo mejor dejás, no sé, 15 horas y ya está todo histérico rompiendo paredes y entonces fumás otra vez. Es difícil dejar de fumar, pero no es imposible y de eso estamos hablando con nuestra invitada. Se puede dejar de fumar y es la mejor decisión de la vida que uno puede hacer, pensando en uno mismo, pensando en su familia, en sus hijos y sobre todo en la vejez, tener una vejez sana, porque el que fuma va a tener una vejez llena de problemas y de enfermedades que es horrible, ¿verdad? Y que vemos. Así es, Vivi. Y sobre todo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no es solo el cáncer de pulmón, ¿verdad? Sino la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la conocida como EPOC, ¿verdad? Que es la que se genera en los fumadores y eso realmente es bastante discapacitante para los pacientes, ¿verdad? Porque llega un momento que avanza tanto la pérdida de la función pulmonar que tienen que estar con un balón de oxígeno a cuestas, ¿verdad? Sí. Con una sensación de ahogo y de no poder respirar y todo, y ahí se arrepienten, ¿verdad? Ahí seguramente uno dice, Dios mío, ¿por qué no? Y dice, bueno, hoy estamos a tiempo, por algo estás viendo el programa, Entonces, vamos a seguir hablando de este tema, hay que buscar ayuda. ¿Qué tipo de ayuda, doctora, tiene que buscar una persona que quiere dejar de fumar? En realidad es un tratamiento
conjunto, digamos, porque es una terapia cognitivo-conductual gestual, ¿verdad? Porque el solo hecho de llevar la mano hasta la boca, eso es un gesto que es lo que genera la nicotina, ¿verdad? La adicción a la nicotina. Entonces, es una terapia cognitivo-conductual gestual, explicarle al paciente que realmente es un problema y cómo saber sobrellevar ese problema, ¿verdad? El paciente tiene que comprender que realmente es un problema bastante grave. Entonces, se hace esa terapia, se le enseña técnicas al paciente, técnicas de relajación, técnicas de cómo manejar el síndrome de abstinencia, ¿verdad? Y aparte de eso, el tratamiento farmacológico, ¿verdad? Tenemos varios tratamientos farmacológicos de primera línea que está demostrado que funcionan para dejar de fumar. Y el Ministerio de Salud también tiene no sé cómo se llama, un lugar donde la gente que quiera dejar de fumar puede ir y le dan el tratamiento. Es muy interesante eso. Bueno, y en cualquier otro lugar también, pero digo yo el Ministerio porque es algo público. Vamos con este siguiente mito. A ver. Mi abuela fumó toda su vida y murió a los 90 años. Las estadísticas dicen que la mitad de los fumadores mueren por el consumo de tabaco y el 25% muere en la adultez temprana, perdiendo de 20 a 25 años de vida, además de los peligros extras que conlleva. En nuestro país, más del 40% de los jóvenes no sabe que el cigarrillo produce enfermedad cardiovascular. 60% no sabe que puede producir embolia cerebral y el 30% no sabe que las embarazadas que fuman tienen más riesgo de tener hijos de bajo peso. Produce mayor riesgo de padecer cáncer cervical, osteoporosis, menopausia temprana, abortos, embarazo ectópico e infertilidad. Es así. Es así mismo. Si vamos a hablar de todos los daños que genera, decíamos al comienzo, daña todos los órganos, ¿verdad? Desde la piel misma, la piel envejece en forma más precoz que en las no fumadoras. En las mujeres embarazadas aumenta el riesgo de abortos espontáneos, de parto prematuro, desprendimiento de placenta. Si tienen los niños, estos nacen con muy bajo peso al nacer. Se genera también un aumento del riesgo de muerte súbita del lactante, ¿verdad? Entonces, realmente mucha gente desconoce todos estos daños que produce el cigarrillo y es muy importante que la gente conozca realmente todo lo que puede estar ocasionando ese vicio que llamamos cigarrillo, ¿verdad? Claro. Bueno, excusas y justificativos hay y siempre vamos a encontrar, pero es importante volver a reiterar, no hay ni una pizquita de algo positivo en el cigarrillo. Para nada. Nada. Y sí, muchísimo de daño que estamos haciendo en nuestro cuerpo. Y en ese momento de placer, después, más adelante, vas a tener cáncer, vas a tener impotencia, vas a tener enfermedades cardiovasculares, vas a tener un montón de cosas que es horrible estar enfermo. Uno lo que quiere, para eso estamos acá en el programa y por eso estás viendo vos el programa. Queremos aprender a tener una mejor calidad de vida, a poder evitar todo lo que se pueda evitar de enfermedades y de problemas. Y lo primero que podés hacer, evitar, es fumar. Ojalá nadie comience a fumar, porque después cuesta mucho dejar. Bueno, de eso estamos hablando aquí con nuestra invitada, la doctora Soledad Coronel, neumóloga. Tenemos otro mito, este es famoso, vamos a ver. Si dejo de fumar, voy a engordar. Esto se reduce si se calma la ansiedad comiendo cosas saludables en lugar de comida rica en calorías. Los 5 kilogramos se pueden perder fácilmente con una dieta. El daño que produce seguir fumando puede ser irreversible. Es así mismo, realmente lo que hace el cigarrillo es producir una saciedad precoz y aumenta el metabolismo basal. Por eso que uno dice justamente eso, que cuando deja de fumar, como ya no actúa ninguno de estos mecanismos, entonces empieza a ganar peso. Pero si sopesamos el riesgo-beneficio, ¿verdad? Vemos que subir 5 kilos, que es fácil después bajar con una dieta equilibrada, haciendo ejercicios y entre los daños, comparando con los daños irreversibles que produce el cigarrillo, pues yo creo que
uno preferiría engordar esos 5 kilitos, Claro. ¿verdad? Y tratar de reducirlos después, una vez pasado la abstinencia, ¿verdad? Entonces ahí empieza, no es tampoco conveniente hacer una dieta restrictiva cuando uno empieza el abandono del hábito tabáquico, ¿verdad? Porque eso genera mucha ansiedad y entonces no hay estudios que demuestren que sea un beneficio hacer una dieta concomitante con el abandono del hábito tabáquico, ¿verdad? Pero una vez que ya logremos una abstinencia completa, entonces ahí se empieza un plan de alimentación. Sí, se le aconseja a los pacientes fumadores que traten de hacer una dieta que sea más rica en frutas, en verduras, que tomen mucho líquido, que hagan ejercicios, ¿verdad? Para evitar que esa subida de peso sea excesiva, ¿verdad? Bueno, y yo te voy a contar, doctora, y les voy a contar cómo hice yo para dejar de fumar. Además de 1000 veces intenté. Pero cuando me decidí de verdad, entonces cada vez que tenía ganas de fumar, hacía 10 abdominales y tomaba un vaso de agua. Después yo no sé si era para no quería más hacer abdominal o qué pasó, pero la cuestión que me fue pasando más las ganas. O sea, eso fue una cosa que yo inventé, ¿verdad? Que me funcionó a mí. Pero hay que cambiar ese hábito por otro hábito, ¿verdad? El hecho de tener el cigarrillo así, no sé, te pones un chupetín o lo que sea, para lo que vos hablabas de gestual, ¿verdad? Todo eso, porque es muy complejo, es muy difícil, pero no es imposible. Así Entonces, hay que tomar mucha agua, hay que en ese momento hacer otra cosa. Cada vez que uno tenga ganas de fumar, hacer algo, ¿verdad? Sí. Que sea igual, siempre. Y bueno, y así se puede, yo pude, o sea que no es, y hay mucha gente que dejó de fumar también. Sí. Cuesta, pero es la mejor decisión en la vida de una persona y no sabes lo feliz que sos después. Sobre todo que hay que saber también que el síndrome de abstinencia es muy intenso en las primeras 24, 48 horas, ¿verdad? Pero eso va a ir disminuyendo a lo largo de las semanas, a los 15 días, a los meses, ¿verdad? Dependiendo otra vez de cada persona, pero eso va a ir disminuyendo y eso tienen que conocer, ¿verdad? Que es muy intenso al comienzo, pero que después desaparece totalmente. Así mismo. Bueno, hacemos un pequeño corte, volvemos enseguida, seguimos con los mitos sobre el tabaquismo. Muy bien, estamos hablando de mitos sobre el tabaquismo. Y en el corte estábamos hablando acá entre los compañeros y la mayoría dejó de fumar. Albert, ¿sí? ¿También? Bueno, han dejado de fumar. Ahora los jóvenes, no sé, los veteranitos dejamos de fumar y los jóvenes tontines dejaron. Ah, bueno, por favor, porque si no... Y no prueben, ni quieran probar el que no probó todavía, porque de verdad después es un problema. Bueno, seguimos hablando con la doctora Soledad Coronel, neumóloga, sobre mitos sobre el tabaquismo. Y tenemos otro, a ver. No tengo ningún síntoma, a mí fumar no me hace nada. El tabaco afecta la salud desde el momento en que se empieza a fumar, pero no se nota. En la mayoría de los casos, las enfermedades producidas por el tabaco tardan años en desarrollarse, dándole al fumador la falsa sensación de que no le pasa nada. Fumar no solo provoca cáncer de pulmón o laringe, el consumo de tabaco afecta todos los órganos del cuerpo, aumentando el riesgo de cáncer, de enfermedad cardiovascular y de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es así tal cual, esa sensación falsa, como decía el material, ¿verdad? De que no le hace daño, realmente produce muchísimo daño y eso se va... Sí, tardan un poquitito en aparecer los síntomas, pero a veces uno dice, yo juego fútbol súper bien y estoy súper bien fumando, no me hace nada, ¿verdad? Pero realmente si uno se pone a pensar, el rendimiento que hubiese tenido si es que no fumaba probablemente hubiese sido mucho mayor, ¿verdad? Claro.
Claro, importante eso. Bueno, y además hay que pensar que uno fuma, es como ponerte, no sé, agarrar el basurero, pulverizar eso y comenzar a fumar, porque es todo porquería lo que nos metemos cuando fumamos. Terrible, terrible, pero bueno, vamos a seguir insistiendo. Vamos con este otro mito que habla de los famosos cigarrillos electrónicos, cómo está de moda ahora eso, los vapeadores, los cigarrillos electrónicos, etcétera. Vamos a ver. Los cigarrillos electrónicos ayudan al proceso de dejar de fumar. Hasta la fecha, no existen evidencias científicas de su eficacia y seguridad. Al simular el acto de fumar, no contribuye a que los fumadores abandonen el componente psicológico del consumo de tabaco, independientemente de que contengan o no nicotina. Contienen ingredientes que producen cáncer como las nitrosaminas y otros químicos tóxicos peligrosos para la salud, como el etilenglicol, utilizado como anticongelante para los automóviles. El propilenglicol, por ejemplo, se asocia con síntomas respiratorios y mayor riesgo de asma en personas predispuestas. Es así. Así tal cual, se genera tanta propaganda hoy en día con el cigarrillo electrónico, hay de distintas formas, hay de distintos colores, de distintos sabores, inclusive estos sabores a chicle que son atrayentes, sobre todo para que los más jóvenes se inicien a edades cada vez más tempranas. Y es bastante preocupante, ¿verdad? Porque existen estudios que demuestran que los pacientes que empiezan a usar el cigarrillo electrónico nunca antes fumaron un cigarrillo convencional y sin embargo se vuelven adictos a la nicotina porque muchas veces las etiquetas de estos cartuchos que contienen los cigarrillos electrónicos no especifican que contienen nicotina, sin embargo sí se ha visto en estudios que contiene una cierta cantidad de nicotina. Y ni que hablar, un cigarrillo convencional más o menos dura como 10 pitadas, ¿verdad? Pero el cigarrillo electrónico dura muchísimo más, entonces aumenta muchísimo el riesgo inclusive de intoxicación por nicotina, ¿verdad? Y es preocupante que los adolescentes, por estos atractivos que genera el cigarrillo electrónico, se están iniciando en edades cada vez más tempranas. Además, se ha visto también que al año de dejar el cigarrillo convencional continúan usando el cigarrillo electrónico, es decir, que no se rompe desde ningún punto de vista esa adicción a la nicotina. Claro, porque el cigarrillo, lo que pasa es que uno piensa y nos vendieron esa idea de que el cigarrillo electrónico es un mito nomás, ¿verdad? No es nada, no hay nada, entonces no tiene nicotina, no tiene nada de todo lo que tiene el cigarrillo. Sin embargo, ahí estamos viendo que tiene sustancias químicas terribles y que la gente está lo mismo fumando. Así mismo es, no hay todavía estudios a largo plazo del cigarrillo electrónico, sí hay estudios a corto plazo que demuestran que no es para nada inofensivo, ¿verdad? Entonces, realmente no existe una seguridad con el uso del cigarrillo electrónico, no se ha demostrado su eficacia para dejar de fumar, como sí se ha demostrado la eficacia de los tratamientos farmacológicos convencionales para dejar el hábito, ¿verdad? No produce el humo del cigarrillo, pero sí produce un vapor caliente que se absorbe en los pulmones, ¿verdad? Entonces, no está recomendado hasta hoy en día todavía para dejar de fumar. Y en otros países del mundo está prohibido su uso, ¿verdad? Bueno. Ahí está. Lo que pasa es que un fumador dice, bueno, voy a dejar de fumar los cigarrillos que tienen millones de cosas químicas y fumo este cigarrillo electrónico, que tiene menos, pero lo mismo hace daño. Así mismo. O sea, no es la cantidad, sino es qué es lo que tiene. O sea, lo mismo te hace daño. Pero bueno, estamos acá derribando mitos sobre el tabaquismo con nuestra invitada, la doctora Soledad Coronel. Ella es neumóloga. Y como neumóloga, doctora, ¿qué problemas vos encontrás en tus pacientes a causa del cigarrillo? Y lo que más vemos nosotros son también las enfermedades respiratorias en los niños. Aumentan un 70% el riesgo de padecer asma en edades cada vez más tempranas, ¿verdad? Después vemos también la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿verdad? El enfisema y la bronquitis crónica. Estos son realmente enfermedades bastante discapacitantes para los pacientes, como decía al comienzo, ¿verdad? Llega un momento que los pacientes sienten tanta sensación de ahogo que tienen que no pueden estar sin su balón de oxígeno, ¿verdad?
y eso es realmente bastante discapacitante. Y en los niños hablábamos también del ausentismo escolar y las frecuentes visitas a urgencias que tienen que hacer por las infecciones respiratorias recurrentes que se producen en ellos, ¿verdad? Claro, porque encima que uno fuma, todavía si el daño fuera solo para la persona que fuma, bueno, dentro de todo está mal, pero bueno, cada uno decide su destino. Pero que el que fuma le haga daño al resto, porque usted seguramente tiene estudios de no fumadores, me estaba diciendo de los niños, ¿verdad? Pero de no fumadores en ambientes con humo, que tienen también todas las enfermedades que tienen los que fuman. Así mismo, aumenta muchísimo el riesgo en los no fumadores, ¿verdad? Hablamos nosotros de una corriente principal, que es la que genera el humo exhalado por el fumador, ¿verdad? Y una corriente secundaria, que es la que se genera por la combustión misma del cigarrillo. Esa corriente secundaria es la que genera todos los daños en el fumador pasivo, ¿verdad? O sea, igual tiene mucho riesgo, un 30% de mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, de cáncer de pulmón, de enfermedades respiratorias recurrentes. O sea, los riesgos son para todos, no solamente para el que fuma, como decías también, ¿verdad? Claro. Bueno, perfecto. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta tenemos las preguntas de ustedes y la parte final de nuestro programa. Seguimos hablando con la doctora Soledad Coronel, ella es neumóloga, hablándonos de los mitos sobre el tabaquismo. Hablamos de algunos mitos, quedan todavía otros que vamos a seguir conversando, pero la gente tiene mucha curiosidad y hay consultas para nuestra invitada a través de redes sociales. Vamos a ver, por favor, esa primera pregunta. Marcelo de Villarrica dice, ¿un fumador pasivo tiene el mismo riesgo de enfermedades que un fumador habitual? Qué buena, interesante la pregunta. Así tal cual es lo que hablábamos, ¿verdad? Igual el fumador pasivo, que está ahí con el fumador activo, tiene un 30% más de riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, de sufrir cáncer de pulmón, de padecer enfermedades respiratorias crónicas, ¿verdad? Y también riesgo de otros cánceres que no son solo de pulmón, sino también de la boca, de la laringe, del esófago, del páncreas, de un montón de órganos, ¿verdad? Entonces, no existe eso, como decíamos al comienzo, de que voy a salir a fumar afuera nomás y total el humo no va a oler nadie, ¿verdad? No existe eso porque realmente, como decíamos, el humo se queda impregnado por todos lados, por las alfombras, por las paredes, por los muebles y ni qué decir en el fumador mismo, ¿verdad? En la piel, en la ropa, en el pelo, en todos lados. Entonces, igualmente el fumador pasivo está tan expuesto como el activo de padecer todos estos riesgos. Claro, porque lo mismo, su cuerpo absorbe esto que está en el humo, ¿verdad? No necesariamente fumando, pero al estar en contacto en el ambiente. Y lo que decíamos también, ¿verdad? El humo de cigarrillo, por más de que uno salga afuera, igual puede atravesar todas las aberturas de las puertas y entrar y quedarse en el ambiente, ¿verdad? Claro. Sale el olor, es cierto, pero sí, las sustancias tóxicas permanecen en el ambiente. Y eso por ejemplo, es también, valga la comparación, ¿verdad? Cuando se quema basura, ¿verdad? Por eso está prohibido. Se quema basura en el barrio y supuestamente pasó, ya no hay humo, pero quedan esas partículas en el ambiente, en el aire durante mucho tiempo. Lo mismo pasa con el humo del cigarrillo. Así mismo, puede permanecer horas, puede permanecer semanas, puede permanecer hasta meses dentro de un ambiente cerrado, ¿verdad? No ventilado. Bueno, pero por suerte, doctora, ahora con estas leyes y normativas que hay de que en lugares cerrados no se pueda fumar, realmente se ve menos gente fumando, o sea, o por lo menos los no fumadores, yo ya soy no fumador, hay lugares donde podemos ir y que no haya gente fumando. Sí, pero lo ideal sería ambientes 100% libres de humo de tabaco, ¿verdad? Por todo lo que comentábamos al comienzo. Claro. Existen los ambientes, justamente es lo que hablábamos también del cigarrillo electrónico.
supuestamente al no producir el humo convencional claro. del cigarrillo, entonces está permitido que ingresen con el cigarrillo electrónico y sin embargo el cigarrillo electrónico también tiene nicotina y también tiene otros componentes tóxicos del cigarrillo convencional, ¿verdad? Así es. Bueno, y hablando de eso, me acordé nada más, hablando de las partículas que quedan en el ambiente, algo que a mí me llamó la atención cuando yo estuve en Taiwán y había una feria universal ahí en Taiwán que se hace todos los años, de flores y de, bueno, una cosa maravillosa, un parque gigantesco, increíble. Y cuando iba caminando, veo una parada de ómnibus, ¿verdad? Pero adentro del parque, toda cerrada, con vidrios, ¿verdad? Y estaba lleno de gente ahí adentro. Y yo miro y era ahí entraban los que querían fumar. Porque tenía toda una cuestión, un extractor, qué sé yo, algo ahí. Yo dije, pero qué raro, ¿verdad? Porque si es al aire libre, porque no fuman nomás acá, si es un parque gigantesco. Y ahora me estoy dando cuenta por qué, doctora. Así mismo es. Además, las empresas que generan estos extractores de aire afirman que no es suficiente esos extractores de aire para sacar todas las partículas tóxicas que quedan en el ambiente. O sea, ni siquiera eso es suficiente. Claro. No, lo único suficiente sería que nadie fume, ¿verdad? Pero bueno, eso sería una utopía. Pero vamos a ir de a poquito y por lo menos hacer lo que está en nuestras manos, ¿verdad? Cada uno hacer lo que está en sus manos. No podemos ver qué hace el vecino, pero sí lo nuestro. Y entonces, si vos fumás, por favor te pido, deja de fumar. No sabés lo feliz que vas a ser después. Bueno, tenemos otra consulta. Vamos con esa otra pregunta, por favor. Rocío de Fernando de la Mora dice, ¿es verdad que una mujer que fuma y toma anticonceptivos tiene mayor riesgo cardiovascular? Así mismo es. Lo que hacen los anticonceptivos hormonales es aumentar el riesgo de las trombosis, ¿verdad? Es decir, aumentan la probabilidad de formación de coágulos que pueden formarse tanto en el interior de las arterias como en el interior de las venas y eso generar desde una trombosis venosa hasta que se desprenda ese coágulo y pueda ir a parar el corazón y producir un infarto o al cerebro y producir un accidente cerebrovascular, ¿verdad? Entonces, todas las mujeres que son fumadoras tienen 3 veces mayor riesgo de sufrir accidentes de trombosis por consecuencia del cigarrillo. Es así tal cual. Tal cual. Bueno, vamos con esta última consulta. A ver. Derlis de Asunción dice, ¿el tabaco produce un efecto tranquilizante? Sí, también. Lo que pasa es que la nicotina al llegar al cerebro libera unas ciertas sustancias que se denominan neurotransmisores, ¿verdad? Entre ellos, por ejemplo, la noradrenalina, que su efecto es disminuir el síndrome de abstinencia, llámese irritabilidad, llámese ansiedad, llámese síndrome depresivo, ¿verdad? Y además genera la dopamina, y la dopamina es la que genera esa sensación de placer, ¿verdad? Y como decíamos también al comienzo del programa, se producen con el uso crónico del cigarrillo, se producen tantos cambios funcionales en el cerebro que se genera el placer al fumar, pero también está reducida la capacidad de inhibir ese impulso de fumar, ¿verdad? Por todos los cambios funcionales que se van generando en el cerebro por el uso crónico del cigarrillo. Bueno, entonces, como ya decíamos de un inicio, hay que poner toda la atención y poner todo el empeño y buscar profesionales que te puedan ayudar y dejar de fumar, porque te estás comprando tu cáncer, o sea, estás pagando para una enfermedad horrible, para una vejez terrible y estás pagando y después vas a necesitar ese dinero para cuidar tu salud. Doctora, ¿alguna recomendación para nuestra audiencia? Yo creo que más claro, ¿verdad? El dejar de fumar es un beneficio que todos pueden gozar de ese beneficio, ¿verdad? Cuanto antes mejor, ¿verdad? Los beneficios se empiezan a ver, como decíamos también al comienzo, a partir de los 20 minutos ya baja la presión arterial. No contamos también que el cigarrillo actúa sobre los componentes lipídicos, es decir, aumenta el colesterol, aumentan los triglicéridos, todo eso genera que
las placas de ateroma que están en las arterias puedan romperse más fácilmente, que se generen trombos, que se generen infartos, no solo cardíacos, sino también accidentes cerebrovasculares y todas las discapacidades que eso puede conllevar, no solo la muerte, ¿verdad? Perfecto. Entonces, dejar de fumar lo antes posible. Gente que quiera dejar de fumar puede consultar con usted, doctora, Así para que le mismo. pueda orientar. Asimismo, vamos a tener nuestro consultorio en Centro de Estudios Respiratorios, ¿verdad? Vamos a hacer ahí nuestro consultorio y ahí los pacientes van a tener acceso a lo que decíamos al comienzo para el tratamiento del tabaquismo, ¿verdad? Una terapia cognitivo-conductual gestual apoyado en el tratamiento farmacológico. Bueno, acá está la solución para vos que sabés que te hace mal fumar y bueno, es un vicio, es una adicción, cuesta muchísimo, pero hay solución. Gracias, doctora. Gracias a vos, sí. Nos despedimos hasta el próximo programa. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.